Salud, estamos en la zurda. Hace pocas décadas veíamos en los medios de comunicación, en el cine, en documentales, en televisión, que nos hablaban del cambio climático como algo del futuro, como si fuese una película de ciencia ficción, igual que con los robots. Sin embargo, y aunque nos parezca mentira, el cambio climático está aquí, ya llegó, está entre nosotros. Y el futuro que nos pintaban llegó. Estamos ya en el futuro. Lo veíamos como un problema lejano que no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, nos está creando muchísimas dificultades y el problema es que las autoridades mundiales no están haciendo absolutamente nada para cambiarlo. El cambio climático no mira clases sociales, ojo, millonarios. El cambio climático no mira países, ojo, primer mundo. Al cambio climático no le importan las fronteras, ni los animales, ni los vegetales, ni el mar, ni los peces, ni los crustáceos. Ninguna especie del mundo puede sobrevivir como sigan las cosas de esta manera. Para hablar del cambio climático, hoy nos visitan dos jóvenes ejemplos, Borja Latorre y Marc Herrero del Sindicato de Estudiantes. Bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Al programa. Antes de abordar el tema del cambio climático, ¿qué es el Sindicato de Estudiantes? Bueno, el Sindicato de Estudiantes es una organización estudiantil que se creó en el 86-87, esas luchas estudiantiles brutales, ¿no?, para reclamar unas mejores condiciones en la educación pública y que durante muchos años pues, ha continuado adelante, y nuestro foco principal es precisamente pues, tirar atrás todos los recortes que ha habido en la educación pública, acabar también con el machismo en las aulas, impulsar la lucha en defensa de los derechos democráticos y particularmente pues, el tema que nos ocupa hoy, que es defender pues, un ecologismo anticapitalista. La prioridad del Sindicato de Estudiantes es sobre todo el defender los derechos de los estudiantes, una educación de calidad digna y para todo el mundo. Y además, pues lo que comentaba, en los últimos tiempos nos hemos ido sumando a todas las protestas, a todas las movilizaciones y apoyando la lucha en la calle, todos estos colectivos que se han ido integrando en los jóvenes y que son ideas, bueno, pues que hay que defender desde la lucha en las calles, y en los últimos tiempos pues hemos estado muy presentes en todas estas movilizaciones. Como en ese viernes internacional que se llamó para la protesta, ¿no es cierto?, de todos los jóvenes contra el cambio climático. Efectivamente, fue una jornada impresionante, ¿no? Tuvimos más de 1 millón de jóvenes haciendo huelga, con más de 100.000 en decenas de manifestaciones por todo el estado, y también pues cuando desde el Sindicato de Estudiantes vimos esa iniciativa a nivel de huelga general estudiantil europea, pues nuestro objetivo fue también extender esta huelga y esta lucha en el Estado español, pero también dejando clara una idea, que es que el capitalismo mata al planeta y que precisamente deberíamos orientarlo en ese sentido, ¿no? Claro. Porque ahora que tú tocas el tema del capitalismo, Borja, lo que yo noté, que estuve presente en la marcha ese viernes, es que muchos protestaban porque se estaba politizando el tema. Sin embargo, yo considero que es político el tema, porque los que deciden sobre la contaminación del planeta son casualmente los políticos, ¿no es verdad? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que realmente en esa movilización vimos que la gran mayoría de gente estaba cantando las consignas anticapitalistas y que sí, pues una pequeña minoría mostraba quejas ante esta politización, pero al final es necesario decirlo, que oye, que el medio ambiente es mucho más importante que los beneficios empresariales, que 5 multinacionales son las que contaminan el 60% de la contaminación de Europa. Por tanto, oye, nosotros no nos vamos a callar esto y precisamente vamos a resaltar ese mensaje, que es precisamente lo que los medios de comunicación del sistema quieren ocultar, ¿no? Un montón de gobiernos, desde una posición totalmente hipócrita, siguen diciendo, sí, no se ha hecho bien lo del cambio climático, vamos a poner medidas, vamos a buscar soluciones, pero sin abordar lo que es la raíz del problema. Todas estas empresas, todas estas grandes multinacionales que siguen contaminando, evidentemente esta idea, este enfoque capitalista que se le está dando al tema del cambio climático no es el que se tendría que defender. ¿Cuál es el enfoque que se debería defender?
Bueno, nosotros lo que creemos es que hay que acabar con el control asfixiante que ejercen las grandes multinacionales y que realmente es necesario pues, poner encima de la mesa la necesidad de planificar la economía y toda la producción en base a unas necesidades sociales, en base a niveles democráticos y de manera ecológica. Por tanto, nosotros del Sindicato de Estudiantes sí que decimos, mira, es necesaria esa transformación socialista de la sociedad, es necesario nacionalizar las principales empresas del sector de generación, producción, transporte y distribución de energía eléctrica, todas esas empresas del sector aeronaval, del transporte en general, de todas las empresas del sector industrial, pues hoy es necesario nacionalizarlas, ponerlas bajo control democrático de las trabajadoras y los trabajadores y en base a eso planificar la economía de una manera distinta. Y también, como comentaba Marc, para el capitalismo al final todo se puede vender, todo se puede comprar y si ven una oportunidad van a hacer negocio. Entonces, claro, pues también reclamamos que esas empresas de reciclaje deberían ser públicas porque lo que hace el capitalismo al final es utilizarlas también para beneficio propio, ¿no? Claro. Sí, sí. Nosotros también decimos, oye, que es que no es posible un capitalismo verde, que no es posible un capitalismo ecológico, que al final el sistema capitalista funciona para conseguir el máximo beneficio en el menor tiempo posible y evidentemente eso lleva a los capitalistas a que me da igual si con mi método de producción afecto al medio ambiente o no lo afecto, me da absolutamente igual, sino que yo voy a hacer aquello que me beneficie más y pueda obtener mi producto y colocarlo en el mercado mundial de la manera más barata, ¿no? Por eso tampoco es factible pensar que puede crecer la conciencia, ¿no?, dentro de los capitalistas, porque si un capitalista resultase que se levanta un día y quiere llevar a cabo, mira, pues me he levantado consciente ecológicamente hablando, ¿no?, y intenta poner en marcha estas medidas, al final va a perder competitividad con otros capitalistas que se lo van a comer en el mercado mundial. Por eso al final la dinámica del sistema capitalista es precisamente esa competencia y también que se ve pues en toda la cuestión del envasado, del método de producción, del transporte, etcétera, etcétera. En marketing se llama valor agregado. Cuanto más espejitos de colores, ¿no?, y cosas llamativas. Contra más atractivo sea el producto, más gente lo va a comprar, claro. Claro, y en eso está, por ejemplo, las galletas, cuando uno quiere comprarlas en el supermercado, cuanto mayor brillo y prestigio represente esa galleta, uno la va a adquirir, ¿no? Sí, sí. Y además el tema que comentabas de la alimentación también está muy vinculado con toda la cuestión de la ganadería industrial, los de agroquímicos, incluso la cuestión de la propia tierra, ¿no? En el Estado español es un sistema que está muy vinculado, ¿no?, a la propiedad terrateniente, ¿no?, y que también pues una de las cuestiones claves, ¿no?, que no se ha abordado es el reparto de esas tierras de una forma democrática, ¿no?, y que no tengamos a unos pocos terratenientes que tienen la gran mayoría de las tierras. Por eso también debería ser necesario nacionalizar todas esas tierras y junto con las empresas, ¿no?, de procesado de alimentos, de industria ganadera, para asegurar una producción pues, oye, ecológica, una alimentación sana y que también pues, bueno, sirva para eso, ¿no?, para fortalecer, ¿no?, lo que es pues, bueno, una alimentación digna, ¿no?, para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Que hace que nosotros ya estemos viviendo casi en una burbuja, ¿no es cierto?, de aire contaminado que se mantiene sobre el planeta, ¿no es cierto?, ¿no es verdad? Como tú planteabas en la introducción, que el cambio climático ya está aquí y que de hecho el último informe de la ONU sobre cambio climático, ¿no?, que ya es relevante que la ONU haga un informe sobre cambio climático, pero plantea que si en 12 años no se ha girado el rumbo 180 grados, no se han implementado medidas concretas, ¿no?, para acabar con este cambio climático, estamos en 12 años en una situación de desastre medioambiental irreversible, ¿no? O sea, una situación de un escenario de eso, ¿no?, de que se plantea que apocalíptico. Apocalíptico, prácticamente. Vamos a decirlo como muchas imágenes, ¿no?, que hemos visto en fin, ¿no?, de que por el deshielo de los polos, pues muchas zonas costeras inundadas. De hecho, se calcula que en 10 años incluso, ¿no?, el polo ártico no tenga hielo en
en verano, pero también se calcula que a final de siglo va a aumentar 4 grados la temperatura, y eso haría, por ejemplo, que el 60% de la producción a nivel de trigo, a nivel de maíz, ¿no? Particularmente afectando a India y Estados Unidos, que son, bueno, graneros mundiales realmente, ¿no? Para la alimentación mundial, pues estarían en riesgo. Por tanto, estamos delante de una situación que sí, es prácticamente apocalíptica, y que es necesario, pues, implementar medidas drásticas ya. Hay que darse cuenta de que el año pasado fue uno de los años, el año más cálido desde el 1850. Por lo tanto, es lo que dicen, lo tenemos aquí, hay que girar, lo que decía, a 180 grados, cambiar el rumbo y presionar sobre todo a los políticos, a los gobiernos, a las empresas para que cambien este rumbo. Nadie se está mojando como es debido con el tema del cambio climático, ¿no es verdad? No se están mojando mucho, y los que se están mojando están proponiendo medidas totalmente superficiales, medidas que a la práctica no van a servir para lo suficiente. Bueno, pero como se lleva viendo desde hace muchos años, los acuerdos que se han hecho a nivel europeo y a nivel mundial por el cambio climático, como los acuerdos de París, que además luego no se han respetado, han sido totalmente mínimos para la gravedad del problema. Se ha tratado de una manera muy superficial un tema que realmente es de vital importancia, y lo han estado dejando de lado. Por lo tanto, no es extraño que en esta campaña electoral también se esté dejando de lado todo este tema, porque además es un tema que no interesa, porque a un partido político que va a gobernar un país, evidentemente no le interesa ir contra su propia industria y contra los que realmente van a estar financiando sus campañas y están financiando... Sí, donde acaban al final, ¿no? Los consejos de administración, ¿no? Claro. Puerta giratoria, y acaban en consejos de administración de las grandes empresas, ¿no? Pues bueno, nosotros, claro, decimos que efectivamente no se puede solucionar la cuestión del cambio climático dentro de los marcos del sistema capitalista, y evidentemente tampoco dando una confianza ciega en aquellos partidos que o bien representan directamente a los capitalistas, o bien tienen una actitud de bondad hacia ellos, y que no están dispuestos a combatirlos 100%. Hemos visto hace poco, ¿no?, que Albert Rivera, ¿no?, y Ciudadanos está planteando, pues, ¿no?, que su propuesta estrella con respecto al cambio climático es que van a adelantar un año la eliminación de las bolsas de plástico respecto a lo que se plantea la Unión Europea y demás, ¿no? Bueno, está claro que aquí Ciudadanos intenta coger por todos lados a ver dónde pilla, y que ha visto que ha habido una movilización muy potente el 15 de marzo en el Estado español, e intenta, pues, plantear alguna medida para captar el voto, ¿no?, de gente que somos conscientes con este tema. Evidentemente, a la gran mayoría no nos va a engañar, pero sí que es un aviso a navegantes, porque hemos visto también a grandes gobiernos europeos incluso dar apoyo, ¿no?, a la movilización del 15 de marzo, y evidentemente orientado y destacando las ideas que a ellos más les interesan, ¿no?, que no es precisamente, evidentemente, las que estamos poniendo encima de la mesa hoy, ¿no?, sino aquellas ideas que son light para el sistema, que incluso plantean una cuestión de que aquí es cuestión de generaciones, ¿no?, que, en fin, todas aquellas cuestiones que no ponen en tela de juicio realmente, pues, lo fundamental, que es el capitalismo, ¿no? Por tanto, ahí nosotros es donde queremos, sobre todo, presionar desde el sindicato de estudiantes, impulsando la movilización, y también en la necesidad de eso, de encontrar una alternativa política al capitalismo, ¿no? Además está el claro ejemplo de los partidos que se han definido siempre como partidos ecologistas o partidos verdes, que realmente cuando han conseguido llegar a los parlamentos, cuando han conseguido entrar en un gobierno, han seguido aplicando las mismas medidas de recortes, las mismas medidas de reducción de salarios, y no han mostrado ninguna solución a estos temas. Lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Irlanda, en varios países donde, aunque teóricamente esos partidos verdes deberían plantear medidas más de izquierdas, lo que han acabado haciendo ha sido ser la muleta para que el gobierno de turno siga aplicando los recortes y las políticas de austeridad, ¿no? Entonces también, pues oye, nosotros desde el sindicato de estudiantes decimos, mira, es que lo que hace falta no es más partidos verdes comprometidos con el capitalismo, sino lo que hacen falta es más organizaciones combativas, más organizaciones revolucionarias, y etcétera, etcétera, y impulsar las que, evidentemente, las que ya existen. Claro, y crear conciencia, porque yo lo que estoy notando es que la gente habla así del cambio climático, vamos todos al contenedor de amarillo, al contenedor azul, repartimos toda la basura en distintos contenedores, pero no estamos actuando realmente sobre las causas.
Sí, al final el capitalismo tiene su propia contradicción, entonces Claro. intenta, claro, evidentemente para poder seguir viviendo a cuerpo de rey, pues tiene que seguir existiendo el planeta, pero evidentemente no llegan al fondo de la cuestión porque es sus propios privilegios y sus propios beneficios, ¿no? En este sentido también es interesante, nosotros lo decimos, ¿no? O sea, nosotros creemos que la consigna que nosotros tenemos que destacar y que nosotras tenemos que poner encima de la mesa no es, por ejemplo, el cumplimiento de los acuerdos de París. Mira, la cuestión para nosotros es por qué desde los 90 hasta, ¿no?, principios de 2014, etcétera, ha aumentado un 61% la emisión de dióxido de carbono, cuando ha habido un montón de protocolos medioambientales, ¿no?, de cumbres del clima, etcétera, ¿no? Pues también al final es eso. En primer lugar, el Acuerdo de París, por coger de los más recientes, ¿no?, pues es totalmente insuficiente porque contaminación como la emitida por el transporte marítimo, que es por donde circula la gran mayoría de mercancías, pues no están incluidas, o la ganadería industrial que hablábamos antes tampoco está incluida, pero la cuestión para nosotros es, vale, pero ¿por qué no se cumple, no, esos acuerdos? Pues claro, no se cumplen por esa bueno, contradicción con la propiedad capitalista, ¿no?, y con el dominio de los empresarios de la situación, y que también ven que incluso pueden hacer negocio con eso, ¿no? Que hemos visto que, ¿no?, que se generan mercados, ¿no?, también de los bonos de emisiones, ¿no? Claro, este es otro tema. Fijaos hasta dónde llega el capitalismo, que se está haciendo ya negocio hasta con la cantidad de contaminación que tú puedes emitir. Hay una burbuja especulativa sobre este tema entre los diferentes países que van diciendo, bueno, Negocian sí, van vendiendo, van la haciendo cantidad de contaminación. traspasos de los bonos que se le asigna a cada país. Yo no contamino lo suficiente, por lo tanto, mira, te lo vendo a ti para que puedas contaminar más. Claro, esto evidentemente Qué horror, parece una broma, parece un chiste, pero es que es hasta el punto surrealista, ¿no? Parece surrealista. Es hasta el punto donde ha llegado el capitalismo. Y Estados Unidos con Donald Trump se ha retirado, ¿no es cierto?, de los acuerdos. Claro, la extrema derecha, ¿no?, con Donald Trump a la cabeza, pues se retira de los acuerdos y claro, pues también sus medidas proteccionistas, también de mayor imperialismo y de mayor lucha, pues le llevan también oye, pues a querer también fomentar, ¿no?, la industria capitalista desde el punto de vista más puro, ¿no? Y oye, aquí lo que tenemos que hacer es dar batalla contra China y fortalecer nuestros productos y seguir peleando, ¿no?, por el pastel del mercado mundial, y aquí el planeta me da absolutamente igual, ¿no? Con Bolsonaro también hemos visto algo parecido en Brasil, Bolsonaro, ¿no? lo que está haciendo con el Amazonas, que el Amazonas es el pulmón del mundo. Sí, sí, sí. Y lo ha dado para que lo exploten la madera del Amazonas. Sí, sí, el primer mes, ¿no?, después de la victoria de Bolsonaro, se calcula que un aumento del 50% de la desforestación, ¿no? Entonces estamos, Eso evidentemente, claro, salvaje. Entonces, claro, la extrema derecha niega realmente el cambio climático, ¿no?, y niega cualquier tipo de necesidad de medida en este sentido. Pero al final, la extrema derecha es un poco el fiel representante también de los capitalistas, ¿no? Como, bueno, Vox, por ejemplo, niega toda esta cuestión, y el otro día pues planteaba una de sus medidas, que era bajar un 15% los impuestos a los ricos, ¿no? Pues en fin, pues también ahí se ve, ¿no? Entonces, pues en este sentido es más relevante y más importante, si cabe, pues tener una alternativa política al sistema capitalista. Con lo que tú dices, y de este doble mensaje inclusive, y de la doble cara o contradicción del capitalismo, es que, por ejemplo, cuando uno se pone a leer sobre el cambio climático, dice que está provocado por la actividad humana, ¿no? Entonces, esta es la falta también, que yo digo, de los partidos ecologistas, de concientizar a la gente. ¿Qué quieren decir con la actividad humana? Es como algo metafórico, como hablar de hadas, de cuento de niños, ¿no es cierto?, de espíritus que andan por ahí, pero la actividad humana no es la de la clase trabajadora. Esa de las grandes empresas, las grandes multinacionales, claro, que como decíamos son las que más están contaminando. Claro. El caso de Europa es que es un caso asombroso. Son 5 multinacionales que contaminan el 60%. Por lo tanto, esto de decir que es un problema del ser humano, que le falta conciencia ecológica al ser humano, realmente no es así.
y tampoco es una lucha de generaciones de nuestros padres no lo han sabido hacer, vamos a intentar hacerlo mejor nosotros, porque no es que nuestros padres no lo hayan sabido hacer, es que nuestros grandes empresarios quieren llenarse los bolsillos a costa de destrozar el planeta. Sí, es un elemento ideológico también para la burguesía y los capitalistas, ¿no? Intentar que toda una serie de movimientos, ¿no?, que expresan realmente una voluntad de querer acabar con el sistema capitalista, como lo expresa la lucha ecologista, como en mi opinión también lo expresa el movimiento feminista o el movimiento por la autodeterminación en Cataluña, pues al final los capitalistas lo que intentan es quitarle ese contenido revolucionario, ¿no?, esas consignas combativas, para hacer que esos movimientos sean asimilables, ¿no?, para el sistema, para endulzarlos, desviarlos, ¿no?, de su objetivo principal, ¿no? Sí, como decía hace un rato, también es hasta un elemento de consumo, el mismo tema de la lucha ecologista, ¿no? Por la ecología. Sí, ¿Y qué opináis de esta joven sueca, Greta Thunberg, que ha incitado a todos los jóvenes a rebelarse, en una palabra, ¿no? Bueno, claro, nosotros sí que creemos que pues Greta tiene un mensaje, ¿no?, de que ha criticado el sistema, que ha hecho toda una serie de mención a ricos incluso, y que eso es lo que también ha hecho que haya tenido repercusión y una rápida difusión entre la gente, aunque también lo que decimos es que no es casualidad que los medios de comunicación hayan ensalzado también la figura de Greta Thunberg, porque aunque hay una parte de su mensaje que sí que tiene una cierta crítica al final al sistema, al final es demasiado abstracta e incluso es asimilable, ¿no? De hecho, en fin, en un momento determinado a los capitalistas no les importaría darle una medalla. No, el premio Nobel, candidateada para el premio Nobel. Claro, ¿no? O el Papa ha salido publicado que la va a recibir. Ya le están absorbiendo, digamos. Sí, absorbiendo, ¿no?, y cogiendo la parte de su mensaje más dulce, más suave, y que tampoco es casualidad. Entonces nosotros, claro, lo que decimos es, oye, este movimiento tenemos que darle un contenido revolucionario con todas estas ideas, ¿no?, de la lucha por el socialismo, de la nacionalización, del combate contra los capitalistas, etcétera, etcétera, porque si no los medios de comunicación harán y seguirán haciendo lo que han intentado hacer con el 15 de marzo, ¿no?, que es quitarle el mensaje más combativo, ¿no? Sobre todo porque si nos quedamos con este mensaje superficial, dulce, como decía Borja, te acabas quedando con lo mismo que plantean grupos o partidos, como comentábamos antes, los partidos verdes, asociaciones así más liberales, reformistas, pero que no atacan la raíz del problema, no atacan lo que realmente tiene que ser una lucha de clase, una lucha por la mejora del mundo donde vivimos, y te quedas en lo superficial, en lo fácil, en lo que decíamos, en lo que es asimilable, en lo que les gusta escuchar. Claro. Sí. La cuestión también para nosotros es, oye, hay que continuar esta lucha, esta es una batalla que vamos a seguir adelante, en más manifestaciones, en más movilizaciones, impulsando este ecologismo anticapitalista, y es fundamental dar esa batalla ideológica, de mensaje, destacando siempre el elemento combativo, porque si no habrá muchos intentos constantemente, ya lo estamos viendo, ¿no?, para eso, para querer que este movimiento no siga hacia adelante, ¿no? Y la mejor manera que tienen para que este movimiento no siga hacia adelante es quitarle ese elemento combativo, ¿no?, y desviarlo, ¿no?, del punto central, que es el sistema capitalista, ¿no? Claro, hacerlo como algo color de rosa, bohemio, como decíamos antes, también hippie. Claro, por eso, claro, hay un intento de eso, de la culpa es de todos, ¿no? Es de todo el mundo, es de todas. La culpa es de las víctimas, por lo general, es un mecanismo constante, ¿no? Sí, nos falta más conciencia, ¿no? Nos falta tal, ¿no? A ver si reflexionamos y reciclamos más. Oye, pues mira, nosotros en nuestra casa reciclamos, en nuestros locales también, etcétera, pero el punto central no es ese, ¿no? El punto central es denunciar de dónde proviene la mayor parte de la contaminación, ¿no? Y qué es lo que podemos hacer para acabar con ello. Lo increíble es que los que proponen que reciclemos no tienen ni idea de lo que es la cocina de las familias de clase trabajadora, porque no tenemos una encimera de 3 metros de largo para poner botes para botellas, tenemos cocinas muy pequeñas, nos es a veces imposible reciclar y juntar toda nuestra basura, ¿no es cierto? Pero se creen que tenemos esas cocinas como aparecen en las películas de Hollywood
las cocinas de la clase trabajadora no pueden, parecemos Diógenes. Sí, claro, al final parecen también, las cocinas de alguien con síndrome de Diógenes. Porque si es al así, final también nos inundan con su propia producción y su, es la impresionante. forma, ¿no? Que comentaba también Marc de producir, que comentabas también con envases, etcétera, también nos acaban inundando los propios capitalistas, ¿no? De plástico, de materiales, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, y lo peor es que son de ideas de consumo. Porque claro. vosotros que sois más jóvenes lo debéis vivir con vuestros amigos, ¿no? Continuamente cambio de zapatillas, modelos nuevos de zapatillas que son terriblemente difíciles luego de degradar. Consumo de electrodomésticos de todo tipo, celulares o teléfonos móviles. El modelo nuevo todo el mundo lo quiere tener. ¿Dónde va a parar toda esa basura? Ujú. Sí, sí, al final Es es la tremendo ausencia, ¿no? De un eso. plan racional, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de elemento racional, es producir para vender, alimentar el consumismo, etcétera. Evidentemente un punto central para la fabricación de los móviles es el zinc, entonces pues explotación de las minas del Congo, que ahí hay una contaminación también brutal, aparte de una explotación brutal a los trabajadores y trabajadoras, en fin, al final está todo vinculado, Y ¿no? está todo vinculado y todo va en perjuicio de la clase trabajadora y de los países, porque además se están vendiendo en Sudamérica, digamos, territorios enteros a causa de que las nuevas tecnologías necesitan de recursos económicos para la fabricación de nuevos elementos y resulta que se está prácticamente invadiendo los países con el fracking, para buscar minas de litio. En el caso, bueno, como soy argentina, tengo conocimiento del tema de Vaca Muerta, que no creo que ustedes lo sepan, pero es una gran reserva de petróleo y de agua. Y bueno, volvemos con los fósiles, con el tema de los carburantes y del derivado del petróleo, que habían dicho que se iba a terminar y sin embargo siguen buscando petróleo. Y Sí, el fracking es uno de los ejemplos de cómo el capitalista busca el máximo beneficio, ¿no? En el menor tiempo y a costa de lo que sea, cuando se ha demostrado que el fracking, esa perforación brutal, ¿no? que no respeta nada, ha provocado incluso terremotos a decenas de kilómetros, ¿no? Por al final la propia acción, ¿no? Entonces es uno de los ejemplos claros, ¿no? De que al final esto no puede seguir así y el punto central es eso, es que todas esas herramientas que son realmente los medios de producción, las grandes empresas, ¿no? Para producir riqueza, etcétera, tienen que estar en manos de los trabajadores, las trabajadoras, en comités democráticos, ¿no? Que puedan ser coordinados toda esa producción de cara a las necesidades sociales, ¿no? Al final nosotros cuando planteamos la nacionalización de las principales empresas y multinacionales lo hacemos por varios motivos. Uno, porque es la manera de asegurar un trabajo digno con unas condiciones aceptables a toda la plantilla. En segundo lugar, porque se puede asegurar así una producción ecológica. En tercer lugar, porque la producción puede estar orientada a las necesidades sociales. Y en cuarto lugar, porque efectivamente podemos generar toda esa riqueza y repercutirla realmente tanto en necesidades sociales como también en producir productos, ¿no? Y en producir cosas que realmente se necesiten, ¿no? Al final la capacidad productiva de una empresa multinacional para producir un coche podría ser aprovechada, reorientada para producir autobuses eléctricos, por ejemplo. Para ir terminando, ¿queréis enviar algún mensaje a todos los que nos están viendo en el programa? Bueno, pues evidentemente que la lucha por el cambio climático continúa, que es fundamental organizarse y que el punto central es luchar contra el sistema capitalista. Así que todos y todas, evidentemente estudiantes, animarlos a unirse al sindicato de estudiantes, pero independientemente trabajadores, trabajadoras, que se animen a, si no están organizados ya, pues evidentemente a luchar y a vincular también pues la lucha por el medio ambiente y contra el capitalismo, con también vincularlo a las demandas democráticas, las demandas de derechos laborales, de sanidad, de educación pública, ¿no? Porque al final la lucha pues es contra el sistema capitalista y en nuestra opinión pues tenemos que vincular todas ellas para hacerlas más fuertes y poder vencer. Es la manera, es el salir a la calle, seguir con las luchas en la calle
que realmente son nuestro altavoz, porque es cuando realmente ves a miles, a 100.000 jóvenes, ¿no?, en las últimas movilizaciones en todo el estado manifestándose por lo que realmente les interesa, por su futuro, por su país y por todo lo que necesitan seguir preservando. Y aquí está la importancia, el organizarse, el seguir con las luchas en la calle, el no dejar que se escape este momento que es clave. Ya lo creo. Y no solo en el ámbito del cambio climático, sino en todos los ámbitos de los que se tiene que seguir trabajando. Muchas gracias. A lo largo de los programas de La Zurda se han presentado aquí muchos temas de luchas, el tema de las mareas de pensionistas, huelgas de muchos tipos, gente luchadora. Ninguna de estas luchas, ni del metro, ni de los pensionistas, ni de la gente que lucha por la sanidad pública, por la educación pública de calidad, van a tener importancia en un planeta destruido. Ninguna lucha va a ser posible, ningún éxito llegará a buen término con un planeta que no existe. Por eso es muy importante que nos impliquemos todos y todas en la lucha para salvar nuestro planeta. Gracias por compartir este programa de La Zurda en especial, que es un llamado casi desesperado. Nos queda poco tiempo, solo 10 años para revertir esta situación. 10 años pasan volando. Gracias nuevamente y hasta otra en La Zurda.